El Resident Evil Survivor ve por primera vez la luz en Japón el 27 de junio del año 2000, siendo este el último de la saga creado para la PlayStation 1, siendo el primer Resident Evil en primera persona, lo cual es una muy buena idea pero fue muy mal implementada. En el video de hoy vamos a hablar de su desarrollo y problemas con este, curiosidades, su historia, qué aplicó bien y qué hizo tan mal para ser un juego tan olvidado. Y sin más preámbulo, vamos con Resident Evil Survivor. Resident Evil Survivor es de esos juegos que cuando uno piensa en esa idea dice está muy bueno, me gustaría jugarlo, pero al verlo entiende que no es así. Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué una buena idea pasa a ser un mal proyecto? ¿Cuál es el camino que se tiene que seguir para el fracaso o en el mejor de los casos la mediocridad? Y para mi sorpresa, uno de esos pasos fue que no se usaron beta testers para este juego. ¿Qué es un beta tester? Básicamente es una persona que se dedica a jugar el juego y a encontrar bugs, errores o cosas que se podrían mejorar. Muy común en el día de hoy, pero no tanto en los años 2000 y 90. Pero si pensamos que es una empresa muy exitosa y estamos en el año 2000 y la saga en sí es muy exitosa, nos da a entender dos opciones, que la primera fue una muy mala administración de proyecto o la segunda es negligencia. Ese es uno de unos cuantos errores. El siguiente que me parece muy curioso y me genera dudas es ¿por qué sacar un juego para una consola que ya no va a existir más, que va a ser reemplazada por la PlayStation 2, que después fue un hito, un antes y un después en la historia, pero que encima ya había salido para Sega Dreamcast el Código Verónica 2, el mismo año pero unos meses antes? Si no conoces la Sega Dreamcast y el Código Verónica, básicamente la Sega Dreamcast es una consola que salió entre dos generaciones siendo muy superior a la PlayStation 1 y compitiendo un poco en gráficas con la PlayStation 2. La superaba en la paleta de colores, pero en los gráficos quedaba un poco atrás, pero no por mucho. También siendo la primera consola con acceso a internet. El Resident Evil Código Verónica es la cuarta entrega de la línea principal de Resident Evil, dándonos como protagonista a Claire y Chris Redfield. Tal vez a simple vista o para el ojo no muy afilado, uno pensará que no hay mucha relación entre la salida de un juego con el otro en el mismo año o para diferentes consolas, pero un juego que está en una consola que está muriendo, que viene una mejor versión y que en otra consola que compite contigo salió otro de tu misma saga aún mejor que vos, y sumando que no hubo beta tester, nos da una fórmula casi completa para el fracaso. Pero acá está otro dato muy importante: para abaratar costos y tiempo decidieron agarrar las animaciones y modelos 3D de los zombies de Resident Evil 2 y utilizarlos en este juego, algo que en sí no debería estar mal, solo que en un juego de primera persona se nota mucho la diferencia de los movimientos. Miren cómo cae este zombie, Dios mío. Pero la quería tanto que daba igual, porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. Pero por algo este juego me gusta un poco, así que antes de seguir machacándolo con todos los errores de producción y edición y programación que tuvieron, vamos a ver la historia. Se da la apertura a la historia con un narrador contándonos los sucesos de Resident Evil 2, pero hablando mucho más rápido de lo que aparece el texto, indicándonos que probablemente ya sabía que iba a ser un fracaso total y se quería ir ahí lo más rápido posible. Y para empeorar las cosas vemos como una persona está agarrada de las patas de un helicóptero tratando de matar al piloto. No sé qué querés lograr matando al piloto cuando estás agarrado de afuera, o sea, vas a morir igual. La persona rubia cae y muere y el protagonista sale de adentro del helicóptero al estrellarlo como si fuese un huevo de Pascua o si el helicóptero lo hubiese parido. Parece que el helicóptero parió a la persona. Mira cómo sale. ¿Por qué? ¿Quién sale así? Encima rueda perfectamente, o sea, encima tarda en salir. ¡Tarda en salir! Es como muy anticlimático y soso, la verdad. Casi amateur. El protagonista se despierta del pequeño problema que tuvo y nos da a entender con un mal diálogo de que no recuerda quién es y no sabe dónde está. Where am I? Oh, I don't remember anything. Who am I? Pero acá es donde tu experiencia va a cambiar. Si lo jugaste original o lo jugás en el formato original en un emulador, lo vas a ver totalmente pixelado y feo, o si lo jugás en un emulador pero en 4K, cambia muchísimo tu experiencia. Pero aún así no te vas a salvar, que solamente puedes mirar arriba, abajo, izquierda, derecha, y para disparar es como en los juegos viejos pero de una diferente forma: mantener un L o R y mover analógico, que ese es el primer punto que yo encuentro muy raro. Me estás dando un juego de primera persona pero que tengo que apretar una tecla para mover la verdadera mira para disparar. Es un poco contraproducente, o mejor dicho, impráctico, ya que si es en primera persona es mucho más cómodo poder mover simplemente analógico y poder disparar, como hacen juegos de la época de James Bond, Call of Duty, Medal of Honor. Pero siendo con la trama, apenas comenzamos el juego nos damos cuenta que tenemos una pistola con balas infinita, algo que yo creo que le quita todo el género de supervivencia horror, ya que la idea es que nos quiten recursos para tener que manejarlos muy precisamente, ya que si no vamos a ser víctimas de cualquier monstruo. Partiendo de esa premisa, entendemos que es un arcade shooter y no es un survival horror. Continuando con la historia, hacemos unos pocos metros pasando
de sala y encontramos el cadáver de la persona que intentaba matarnos con unas medallas que dicen Ark Thompson. Vemos el cadáver de Ark Thompson y nos presentan el primer zombie de una forma muy decadente. Simplemente viene caminando hacia nosotros, nos damos vuelta, lo balaceamos con solo 4 tiros y listo, se cae como si fuese una tabla de madera y de su culo sale una llave. ¡Plof! Una impresora sin tinta da mejor guión que esto. A partir de este momento, dependiendo de la ruta que elijamos, va a haber un desarrollo de la historia diferente, con cambios drásticos y decisivos en la historia, las cuales serán muy notorios y vamos a sentir el impacto al instante, los cuales son cambiar una cinemática de unos segundos poniendo un personaje diferente. Gracias por escuchar. No es simplemente de ese cambio, hay otros pequeños detalles que en vez de que en un camino haya enemigos grandes, hay otro tipo de enemigos, los cuales no quiero decir el nombre para que avancemos con la historia. Que hablando de enemigos, un dato curioso es que en este juego es el primer juego de Resident Evil en el cual aparecen los Hunters y los Lickers al mismo tiempo, siendo el otro mucho tiempo después Resident Evil 3 Remake. Pero cuidado, si no sabes qué es un Licker, es esta criatura cuadrúpeda que tiene una lengua muy larga que es característica de su nombre, y los Hunters son estas criaturas reptilianas que aparecen en el Resident Evil 1. Avanzando un poco con la historia y viendo que los zombies son realmente un copia y pega de los de Resident Evil 2 original, nos encontramos en un camino con un teléfono que suena y 2 perros Cerberus, que son los perros hechos zombies. Atendemos el teléfono y ahí dice: el teléfono ha sido descolgado. ¿Por qué me pones un teléfono que suena para que me corten y hay 2 zombies o 3 persiguiéndome? ¡Eres un puto fracasado y un mierdas! ¡Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba! ¡Eres una puta No le basura! aporta nada a la trama, no le da chiste, no le da enojo, no da nada, no sirve. Estos son pequeños detalles o ejemplos que yo siento que son como esos directores de cine que los pueden hacer algo y no saben lo que están haciendo. Esto es un detalle, una pista, una prueba de por qué este juego fracasó. Ideas vacías, sin significado, que no aportan a la historia. Podrás pensar: Facu, son 3 segundos de juego. Me parece un análisis un poco fuerte. Sí, pero es como cuando tu amigo, el que se cree gracioso, hace un chiste y ni siquiera se ríen de lo malo que es, denotando así su bajo carisma. Pero para ser justos y mostrar algo bueno, es que la parte del brote del virus me parece un poco más lógica, o por así decirlo, si es que se puede llegar esto en esta clase de juegos, realista. Porque cuando vos tenés monstruos dando vueltas por todos lados, va a haber monstruos dando vueltas por todos lados. Hay partes que entras y hay como 8 en una habitación, y es lógico, porque estos monstruos rondan sin ningún objetivo más allá de comer y matar. Pero si bien es lógico o también de esperarse, porque tenemos una pistola con balas infinitas y un repertorio de armas muy grande, que algo que no dije es que tenemos un inventario infinito. No tenemos más 6 o 8 puestos o baúles, es abrir el inventario y tener todo ahí. Pero continuando con lo principal, hay momentos en la historia en la cual hay que resolver problemas, o sea, puzzles. Los puzzles en Resident Evil, recordemos, son cosas muy importantes y son parte de la esencia del corazón de este juego, lo cual es totalmente bastardeado en este juego, donde solamente tenemos que encontrar el objeto y colocarlo. Hay un momento en que tenemos que agarrar una cinta de película y solamente ponerlo en el reproductor. Ese es el puzzle, y son así casi todos. Con esto ya perdimos 2/3 de la esencia de lo que es un Resident Evil, solamente quedan los zombies. Ahora, avanzando con la historia y dejando de lado el chiste de que depende de qué camino elijamos no cambia nada, cambia un poco, no muy significativamente, solamente qué enemigos encontramos en ciertas zonas y una que otra zona que cambia, como puede ser en vez del hospital vamos por la alcantarilla, en vez de la alcantarilla vamos por otro camino, y aparece un enemigo muy particular e interesante, que son los Cleaners de la unidad Undertaker. Remember your mission. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Si te está gustando el video hasta ahora, me ayudaría muchísimo que me des likes y me sigas, y además me puedes dar una mano siguiéndome en Twitch, donde hago streams diariamente. Los Cleaners en esencia son bows, o sea, armas biológicas dedicadas al exterminio de ciertos objetivos especiales, lideradas por su comandante Hank, no Honk, Hank con A. Considero algo bueno haber utilizado bows específicas muy parecidos a los humanos que utilicen armas, porque le da un toque un poco más avanzado de no simplemente el zombie anterior, y no cae en el pecado que comete Resident Evil 5 en que le dan AK-47s a guerrilleros africanos con plagas. Es muy parecido, sí, pero tiene su diferencia. Estas están entrenadas y fueron creadas específicamente para esta unidad. Según la información que encontré, estas criaturas miden 1,70 m. Si fijamos bien nuestra visión y la altura de los objetos, creo que tendrían que estar alrededor del 1,20 m al 1,30 m. Hay una secuencia un tanto graciosa en la cual encontramos por primera vez a los Cleaners, pero estos dos son asesinados por un conserje que se nos revela después quién es, en otro edificio, en otra ventana rota, que nos ve y dispara 5 disparos y nosotros los esquivamos. Ahora, ¿me pueden explicar cómo es que mató a 2 criaturas pequeñas que las veía de una ventana rota desde otra ventana rota y no le puede disparar bien al protagonista? Un conserje enano que probablemente no sabe disparar mató bows desde una distancia y una visión pobre. Sé que capaz no
lo parece, pero me gusta mucho criticar guiones de videojuegos. Las cosas incoherentes que hacen personas en algunos momentos es genial, aunque yo entiendo que estamos en situaciones muy reales y lógicas, se puede tener un poco de inteligencia, ¿no cree usted? Siguiendo con la historia, nos topamos con el viejito y nos da a entender que es el conserje y que nosotros somos Vincent. Un poco más adelante nos enteramos que Vincent es un rango alto de Umbrella, el cual provocó todo el outbreak de esta isla. Hasta ahora es muy buen plot twist, pero tiene un detalle muy importante que vamos a revelar un poquito más adelante. Ahora llegamos a la parte que más me interesa, que es cómo bastardearon a un enemigo muy importante de la saga, haciéndolo otro común con menos vida. Hablamos de Mr. X, el Tyrant 103. A ver, siendo honesto, la introducción es muy buena. Estás buscando los papeles, no te esperas nada, se escucha un ruido muy fuerte y hay un Tyrant en la habitación con vos. O sea, ¿en qué momento subió el Tyrant ahí? No lo sé, o si estaba al lado esperando, pero está el Tyrant. Si bien le agrega mucha emoción a la historia que haya un Tyrant que te persiga, no es un solo Tyrant, son una cantidad enorme de Tyrants, muchísimos Tyrants. Y le bajaron la vida y la inteligencia muchísimo. Ahora tranquilamente pueden caminar en círculos, te alejas un poco y se chocan con la pared, se buguean, los matás de 20 tiros tranquilamente con la pistola infinita, así son muy fáciles de matar, son casi unos Hunters. Es más, el Hunter me cuesta más, porque el Hunter lo que hace es correr y saltar y golpearte rápido, y este viene caminando como si estuviese todo el tiempo del mundo, y vos vas disparando, caminas un poco hacia atrás y disparás. Realmente es así. En Resident Evil 2 original, tanto en el remake, el Mr. X era un enemigo muy consistente, muy bien hecho, el cual generaba una cierta incertidumbre e inquietud de que te aparezca porque era potente e imponente. Pero acá es solamente otro zombie o enemigo común que la verdad no genera nada. Es más, hay un momento en el cual se cae un puente y aparecen como 8 de estos, y yo me pregunté, ¿es uno solo copiado y pegado o qué sucede acá? Después nos damos a entender que en esta isla producían los Tyrant, que para el que no sepa, los Tyrant son todos producidos a través de uno exitoso y clonados, porque no se puede dar el lujo de encontrar otra persona, ya que uno en 60 millones aproximadamente puede ser un Tyrant. Así que la escena, si conoces la saga, te genera un poco de emoción porque bueno, hay un Tyrant, pero después te va a decepcionar dándote cuenta que es malísimo y es muy fácil de matar y hay muchísimos de estos. Pero hay uno más adelante del cual voy a querer hablar de él porque está muy bien hecho, pero sigamos con la historia. Una vez nos enteramos que somos Vincent y dejamos a los Tyrant detrás, nos topamos con un chico que parece que tiene una animación de alguien que tiene una epilepsia muy severa. Pero es algo muy común en este juego, o sea, miren cómo se mueven los zombies, las animaciones de todo tipo, es raro. Y es más raro aún cómo es la animación de Vincent acercándose al niño, parece que lo que es secuestrar o hacerle daño más que preguntarle. Es muy raro también el diálogo cuando por primera vez ve a la hermanita de este chico por cámara y le pregunta cosas, o sea, le pregunta una pregunta tras otra y la chica se va corriendo, no le importa nada. Y sí, te está tirando 20.000 preguntas, ¿qué te vas a quedar mirando? Más en un apocalipsis zombies, si te habla un altavoz vos te vas, porque encima la chica seguramente sabe que está en un lugar prohibido. Hello? Can you hear me? Who are you? What are you doing? Answer me! Pero hay un momento crucial que nos da a entender cómo la animación está tan mala en este juego, el tipo de esfuerzo que se tuvo, que es cuando encontramos a la hermanita del chico y él nos ve con ella. Corre 1,5 metros, pero con una animación como si estuviese corriendo a la velocidad de Flash, como si fuese Sonic, como si fuese una maratón por la supervivencia. Nunca le metieron tanto esfuerzo a correr medio metro, nunca más lo vi, ni siquiera Usain Bolt llega a este nivel. Siento que combina muy bien con esta canción. Lo más gracioso de esto es que una vez salvamos al chico por separado, nosotros le pedimos disculpas porque somos los que causamos todo esto. Pero no, plot twist, no somos Vincent. Y el chico sabía que no somos Vincent. Nosotros somos Ark Thompson, somos el detective enviado por, y cito, mi buen amigo Leon S. Kennedy. That's right. At the request of my friend Leon S. Kennedy, I came here to investigate. Oh, yes. Así lo dice el personaje y yo no lo puedo creer. ¿Quién habla así? Pero bueno, sigamos. Entonces, mi pregunta es, si el chico sabía que era Ark Thompson, ¿por qué se fue corriendo? ¿Por qué las veces que lo vio se fue, lo quiso atacar, se preocupó? O sea, vos sabés que esa persona es Ark Thompson, que no es Vincent. ¿Por qué te vas corriendo? Yo entiendo que tendrás 6, 8, 10 años probablemente. Tenés un poco de materia gris en la cabeza. Razoná. Es tu única chance para escapar. Están todos muertos. Y vos vas y lo evitás, lo atacás. Diálogo de impresora sin tinta. Pero se pone peor. A medida que avanzamos con la historia, vemos que estos chicos están más alejados que nosotros. O sea, llegan a puntos donde nosotros no habíamos llegado y nos están esperando. ¿Cómo pasaste por todos los monstruos, niño? ¿Me puedes decir cómo evitaste al Hunter, al Tyrant, a las criaturas, a las Bows, a todo? ¿Cómo?
Es más, en un momento hay que escapar y el chico corre desde la última base hasta su casa donde está su hermana y vuelve todo en unos minutos. Al menos en nosotros Resident Evil, si va a pasar algo de ese estilo de ir a un punto A un punto B y volver al punto A, se da una subtrama de por medio, te explican cómo se llegó a tal punto, pero no, acá el chico es Flash. Avanzando ya en el juego y cerca del final, sabiendo nuestra identidad y habiendo rescatado a los niños, nos topamos con la primera vista del Tyrant, el Tyrant Hypnos, que está en un estado de reposo. Da una sensación de que capaz se va a despertar en ese momento como pasa en el primer juego, pero no, nosotros avanzamos y viene la cinemática que cambia un poco dependiendo qué camino elegimos. Puede aparecer el portero, el verdadero Vincent o Hank, lo cual no importa nada porque son asesinados por el Tyrant Hypnos, siendo atravesados en la parte de su aparato reproductor masculino. En realidad es en el abdomen, pero bueno, fíjense ustedes. Hace aparición por fin el que es catalogado como el mejor Tyrant de toda la franquicia, Tyrant Hypnos, que tiene el tamaño de una persona promedio y una apariencia de fanboy de Capital Federal. Decime que sos argentino sin decirme que sos argentino. Arranco yo. ¡Argentina! Hay que tener mucho cuidado con este Tyrant porque su habilidad especial es correr muchísimo y golpear el aire. Simplemente golpea el aire. Es un terrorista ecológico. Hablando en serio, realmente solo golpea el aire. Tenés que caminar un poco hacia atrás y va a golpear el aire. Literalmente es lo que hace en la primera fase. Y lo mejor es que de unos pocos disparos se muere. Pero como en este juego siempre hay un plot twist, sí, hay un plot twist. Llegamos a donde están los niños, nos escapamos, aunque, detalle, vamos a analizar lo siguiente. 1. El Tyrant es de infiltración, está bien, es sospechosamente pálido y pelado, pero con un traje encima se disimula. El tema es, no se ve muy inteligente, capaz no está en un gran desarrollo, pero en la primera fase, la verdad que si se descubre quién es en una base, es muy fácil derrotarlo. Hasta creo que una persona de low break con una barra de metal puede matarlo. Pero yo no creo que sea el Tyrant definitivo. Para mí el Tyrant definitivo es el Thanatos porque tiene una destrucción enorme y una mutación muy gigante, el cual puede soportar explosiones y disparos, y eso es que solamente le falta un brazo, imagínense con 2 brazos. Una vez en el helipuerto les confesamos a los niños que los vinimos a secuestrar a la isla para tenerlos trabajando de forma ilegal en un taller de costura y de zapatillas. Pero está el Tyrant como si fuese un vampiro, mirá cómo está sentado. En la posición en la que está y con la boca abierta literalmente parece más que nada un vampiro más que un tipo de Tyrant o arma biológica. Procedemos a presenciar y participar en una batalla épica contra un Tyrant, el cual con su nueva evolución puede golpear mucho más fuerte el aire, mucho cuidado que los puede llegar a despeinar. Hacemos el mismo procedimiento de caminar un poco hacia atrás y llenarlo de balas para que después muera, pero mute de nuevo. Aparentemente con este detalle nos dan a entender, pero no es totalmente cierto, que el Tyrant Hypnos puede mutar mucho más que el resto o indefinidamente, como pasa con el Brujep. No es algo que yo doy a ciencia cierta, ya que seguramente hay un límite, ya que si no analizamos, la idea que sea de infiltración es que pueda estar eliminar a un objetivo o unos pocos e irse, no que destruya un pueblo entero, porque analicémoslo, un Tyrant el cual simplemente puede morir por golpes fuertes, apuñaladas o tiros en su primera fase, al ser descubierto, en un ejemplo, en una ciudad, va a morir, va a mutar, va a atraer la atención de fuerzas armadas más capaces, va a mutar de nuevo y así progresivamente. Va a destruir la ciudad y no es nada infiltrativo. ¿Existe la palabra infiltrativo? Continuamos la pelea en su tercera forma, en la cual es grotesca, lo derrotamos de nuevo con la misma técnica, subimos al helicóptero con los niños y de casualidad saltó 100 metros en algún momento y nos enganchó en la pata del helicóptero. Lanzamos un misil para destruirlo, pero no con ese, lanzamos el primer misil para empujarlo y el segundo para que golpee el misil que lanzamos primero. Demasiado raro, es muchísimo, es una exageración enorme esto. Así concluye la historia de Ark Thompson escapando en un helicóptero hacia el horizonte pensando en su buen amigo Leon S. Kennedy. Oh, yes! Si bien Resident Evil Survivor fue una idea muy bonita pero mal implementada, tuvo la oportunidad que desaprovechó de tener un poco más de luz, al menos en la PlayStation 1 que ya estaba muriendo. Es un juego que te recomiendo sinceramente jugarlo una sola vez. Es rápido, pero ser rápido lo hace aburrido porque es un juego incompleto. Tiene cosas que te pueden gustar si sos muy fan de la saga, pero al mismo tiempo te va a ofender un poco. Pero antes de terminar el video, vamos con unos datos curiosos de Resident Evil Survivor. Sorpresivamente el juego es canónico en su totalidad, pero fue totalmente olvidado en entregas posteriores, siendo solamente reconocido en un solo juego que es Resident Evil 0, en el cual se afirma la existencia de la isla Gina. A diferencia de los otros Resident Evil que tenemos que guardar con máquinas de escribir utilizando tinta, en este cuando el jugador muere puede apretar simplemente continuar, con un total de 4 intentos. Sorpresivamente es el primer juego de la saga en tener un mapa totalmente en 3D, ya que los otros como el 1, 2 o 3 tenían mapas prenderizados. En las salas de máquinas arcades podemos ver un póster que hace referencia al famoso juego Dino Crisis, lanzado en 1999, que otro dato es que fue inspirado por Resident Evil 1.
Hay una versión para computadora, pero fue lanzada en Taiwán en 2002 y fue un total desastre. El port fue muy difícil ya que no tenía mucho soporte para hacerse y había glitches por todos lados. La versión de Europa no contó con traducción en español, como pasó con las otras entregas. A diferencia de las otras entregas que usan una cámara diferente, por lo tanto ponen objetos pegados en el suelo que solamente brillan, en este al ser totalmente 3D y en primera persona tenían que estar flotando para que el jugador los pueda ver más fácilmente. Es el primero de los clásicos que no se puede utilizar como arma el cuchillo. A consecuencia de utilizar cámara en primera persona, es el primer juego de Resident Evil el cual no contiene trajes desbloqueables, ya que bueno, ¿cómo los vas a ver si estás en primera persona? Ahora sí chicos, llegamos al final del video y más allá que siempre les dicen que le den like y síganme, lo cual me ayudaría muchísimo, les quiero decir que tengo un canal de Twitch en el cual hago críticas, tier list, mundo de Minecraft, juegos Resident Evil y juegos de terror y muchas cosas más, si quieren participar y seguirme por ahí, algo que yo estaría muy agradecido. Ahora sí, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.